Iglesia, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Espero que este tema sea de mucha edificación y bendición para nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya venimos con la palabra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Juan, versículos 60 al 71. Voy a leerlo de la versión TLA, traducción lenguaje actual, y dice la palabra así. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: «Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo?». Pero Jesús les respondió: «¿Esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen». Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie puede ser su seguidor y si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que le seguían, acuérdate de esta palabra, muchos, abandonaron a Jesús. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo: a ustedes 12 yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Inclina tu rostro y oremos por esta palabra. Padre Santo, amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de venir delante de ti, de poder, Señor, estudiar tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, por favor, hablándonos. Yo me hago a un lado, Señor, y te pido que las palabras que se van a hablar provengan completamente de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe, administre y tome el control absoluto de todo lo que se va a hablar aquí, de lo que me vas a hablar a mí y que vas a hablar también a mis amados hermanos allá en casa. Te pido, Señor, que seas tú dándonos esa sabiduría, esa inteligencia para aceptar y entender lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor. Te doy toda gloria y honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este tema o esta prédica le quise poner un título que nos abarque a todos nosotros. Se titula ¿Esto los ofende? Esta pregunta sencilla puede llegar a ser muy profunda dependiendo de la persona a la que vaya dirigida. Si analizamos el contexto del capítulo 6 de Juan, vemos allí que hay dos públicos o dos tipos de audiencias: la multitud y sus discípulos. Algo que vemos hoy en día, o que vemos incluso desde esa época, es que fueron muchas las personas que tuvieron contacto con el ministerio de Jesús. Fueron muchos los que vieron sus milagros, los que vieron su ministerio, los que lo tuvieron muy cerca. Fueron muchas personas. Estas personas no tenían ningún reparo en recibir milagro, en ver cómo recibían sanidades o incluso ver cómo se multiplicaban los panes y los peces. No tenían problema con esto, pero cuando Jesús, por medio de la predicación genuina del Evangelio, por medio de sus parábolas, abordaba aspectos relevantes de sus vidas, se iba en contra de su tradición religiosa, ahí sí había problema. Al punto de que muchos de los que recibieron un milagro de parte de Jesús o recibieron alimento de parte de él, tiempo después estaban clamando para que fuese crucificado. Esto no dista mucho de hoy en nuestra actualidad.
Hoy en día las personas no tienen problema en ir a una iglesia, en pedirle a Dios una sanidad, un milagro, una provisión, pero sin embargo, cuando se tocan aspectos importantes de conducta a la luz de la Biblia, muchos tienen ahí problema, muchos tienen su inconveniente. Es muy triste saber y ver que hoy dentro de los cristianos o los que profesan la religión del cristianismo, muchos de ellos estarían dispuestos a asesinar a Jesús, tal y como pasó con el pueblo judío en la antigüedad. No tienen reparo en recibir bendiciones, pero no quieren tener nada que ver con el dador de la bendición. Hay algo importante aquí, mi querido hermano, y es que tú y yo éramos exactamente igual. Hacíamos parte del grupo que aborrecía a Jesús porque lo heredamos de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos los que estamos aquí, tú que me estás viendo allá en tu casa, también estabas en la capacidad de recibir un milagro, pero también crucificar al Mesías. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Ninguno de nosotros era bueno para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que simplemente éramos arrastrados por nuestros propios deseos. Pero hubo un momento, hubo tal vez una crisis, una enfermedad, un diagnóstico, una escasez que nos hizo reconocer lo que vamos a analizar hoy, que solamente en Jesús encontramos palabras de vida. Esto es lo que tal vez nos hace salir del montón, de la multitud y convertirnos verdaderamente en discípulos. No es un milagro, no es la ausencia de problemas, es ese momento en el cual reconocimos que a pesar de nuestra dificultad, que a pesar de la prueba, que a pesar del dolor, que a pesar de la frustración, en ese momento identificamos al dador de las palabras de vida eterna. Y desde ese momento nos convertimos en discípulos. Por medio de esta palabra quiero que analicemos primero qué tipo de audiencia somos, si somos multitud o discípulos, y también quiero que analicemos si realmente amamos esas palabras que traen vida eterna, porque para amar esas palabras de vida eterna necesitamos necesariamente amar al dador de esas palabras de vida eterna. Así que esta pregunta, ¿esto los ofende? Vamos a empezar a manejarla punto por punto de manera personal. Entonces vamos a hacerlo didáctico. Yo leo un punto allá y tú en tu casa dices, ¿esto me ofende? Yo también me voy a hacer la pregunta, ¿esto me ofende? Para ver si realmente somos multitud o somos discípulos. Primer punto, en números romanos. ¿Discípulos o multitud? Esta es una pregunta. ¿Discípulos o multitud? Antes de analizar nuestra posición o las palabras de vida eterna o el hecho de recibir un milagro, necesitamos sí o sí identificar si somos discípulos o multitud. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 60. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Hago énfasis en muchos de los seguidores. Le está hablando o mucha gente fue la que llegó a este razonamiento. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Primer punto. La multitud busca lo novedoso, milagros, señales, prodigios, mientras que los discípulos son guiados a servir a los demás. Entonces, ¿qué es lo que quiere la multitud? Espectáculo, show, que salga, mejor dicho, luces, humo del ungido para que les dé un milagro. Eso es lo que quiere la multitud, quiere escenas, espectáculos. Pero un discípulo, un verdadero discípulo, es guiado a servir a esa multitud. Si bien tú, querido servidor, y yo servimos a Dios, que porque tiene que ser así, aquí en la tierra ese servicio es eficaz con la multitud, con las personas. No hay tal cosa como una persona que diga, yo voy a servir a los demás, pero me quedo en mi casa y nunca me congrego. Es en la congregación donde nosotros podemos hacer uso útil de los dones que Dios nos da para ponerlos a su servicio eficazmente con la congregación. Y un ejemplo de esto lo vemos también en el mismo capítulo 6 de Juan. Juan 6, del 1 al 6.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua. Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Entonces tenemos un escenario, mucha gente que lo seguía porque vio un milagro, vio una sanidad, y tenemos un discípulo con el cual Jesús se sienta a hablar y le hace una pregunta: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? A pesar de que Jesús ya lo sabía y lo tenía solucionado y resuelto, él llevó a su discípulo a que tomara una posición activa con relación al servicio. Por eso, un discípulo es aquel que pasa tiempo con el maestro para luego sí actuar y servir a la multitud. No hay tal cosa como un discípulo que esté desconectado de su maestro. Un discípulo es aquel que pasa tiempo con el maestro, porque en ese proceso de pasar tiempo con el maestro es que es movido a servir a Dios primeramente, pero eficazmente en esta tierra a la multitud. Entonces, ¿esto los ofende o esto me ofende? ¿Soy un discípulo o soy multitud? Porque de esa pregunta que estamos desarrollando va a depender nuestra manera de recibir o entender incluso las palabras de vida. La multitud siempre va a tener necesidad. Todas las personas en el transcurso de su vida sufren, tienen problemas, tienen dificultades, les fallan, les rompen el corazón, y siempre van a tener la necesidad de querer que alguien los ministre, que alguien los consuele, pero no podemos nosotros, como hijos de Dios o una persona que está en la multitud, quedarse así toda la vida. Todas las pruebas, todas las dificultades, todos los dolores que tú has tenido que pasar, todo lo que ha pasado en tu vida, que te hicieron daño, que te lastimaron, tiene que contribuir sí o sí a tu capacitación para ser un verdadero discípulo de Cristo. Si no es así, simplemente te conviertes en una multitud que no quiere tener nada que ver con el maestro, pero sí con recibir y recibir y recibir bendiciones. Por eso, esto los ofende. Segundo, la multitud se sienta a esperar ser bendecida sin importarle los demás, mientras que los discípulos buscan la manera de ser de bendición. La multitud quiere recibir y recibir y recibir, viene y se sienta y nunca hace nada por nadie, ni una oración, ni siquiera saludan, ni un abrazo, absolutamente nada. Quieren que les den, quieren recibir, pero un discípulo verdadero busca la manera de ser de bendición. Veamos también discípulos en acción. Juan 6, del 8 al 11. Dice: Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Todo nace con una pregunta: ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a tanta gente? Se la hizo a un discípulo, Felipe. Y este hombre, que estaba en grupo con sus otros hermanos sirviendo al Señor, encontraron una solución. Hay un niño con panes y con pescados. No son suficientes, obviamente debido al número de personas, pero tenemos esto. Y ahí es cuando nosotros entendemos que para Jesús era muy sencillo materializar alimento de la nada. Él es creador, creó el universo, no va a poder materializar alimento para darlo a la gente, pero llevó a sus discípulos a una aparente situación extrema o una crisis para que ellos contribuyeran y tomaran un rol activo en el momento de servir.
En ese momento, cuando llegó la pregunta, el discípulo se activa. Cuando llega ese momento en el cual el Señor nos pide que hagamos algo, viene la obediencia de parte de los discípulos. Y es importante entender que Jesús, Dios, quien tiene el control de todo, muchas veces va a esperar a que nosotros actuemos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Vamos a renegar de la prueba? ¿Vamos a irnos en contra de Dios? ¿O realmente vamos a darle la gloria a Él y llevarle lo poco que tengamos para que Él haga ese milagro? Cuando nosotros, como discípulos, nos disponemos con lo que podemos hacer, ¿qué era lo que podían hacer en ese momento sus discípulos? Conseguir un poco de pan de cebada y conseguir unos pescados. Eso era lo posible. Quien obra por medio de nosotros se encarga de hacer lo imposible. Es decir, cuando tú como discípulo haces lo posible, Dios se encarga de hacer lo imposible. Un ejemplo de un discípulo que hizo algo posible y Dios hizo lo imposible, lo encontramos en Hechos 9, 10, 19. Dice la palabra ahí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos un discípulo, Ananías, porque era un discípulo, el cual recibe una instrucción del Señor: ir a un lugar a darle la vista a un hombre que les había hecho mucho daño. Por supuesto, la reacción natural de este hombre fue: yo no voy a ir allá porque este hombre tiene la potestad o la capacidad de matarme. Imagínate que te digan a ti en estos días, en esta actualidad: ve a donde el líder guerrillero o el cabecilla de este frente y ora por él. Pues creo que muchos temblaríamos del miedo porque entendemos el contexto de la violencia. Algo muy similar estaba pasando en ese momento Ananías, pero cuando dispuso su corazón, tomó un rol activo y caminó hacia el lugar que le había indicado el Señor, fue cuando Dios hizo lo imposible. ¿Qué era lo posible? Levantarse de su casa y llegar al lugar que Dios le había indicado. Eso era lo posible. Lo imposible vino después, cuando este hombre, Saulo de Tarso, que más adelante sería conocido como el apóstol Pablo, recobró la vista. Ahora, Dios podría haber usado a cualquiera o simplemente haber hecho así y recobraba la vista Pablo, pero quiso involucrar a un discípulo para que entendiera su rol de servicio en el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que servir es algo que hacemos por la iglesia, es algo que hacemos por nuestro líder, por nuestro pastor, cuando en realidad servir es algo que Dios hace por nosotros. Nos muestra su misericordia, su gracia y que somos instrumentos útiles en sus manos. Mira este pensamiento. Los de la multitud no producen nada para otros, solo se centran en sí mismos y sus deseos egoístas. Eso es la multitud. Ahora nuevamente viene la pregunta: ¿esto me ofende? ¿Me centro yo solamente en mis deseos egoístas?
¿O realmente trato yo de servir a otros y ser de bendición, aun cuando eso signifique incomodar mi comodidad? Porque Ananías estaba muy bien en su casa. ¿Qué necesidad tenía de ir a buscar a un hombre que se la pasaba asesinando cristianos y orar por él? Pero cuando salió de su zona de confort fue cuando se convirtió también en un instrumento útil en las manos de Dios. Juan 6:26. Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Esta es la actitud de la multitud. No buscan a Jesús porque realmente lo amen. Lo buscan porque tal vez en algún momento respondió alguna petición, tal vez en algún momento recibieron un milagro, tal vez recibieron hasta una sanidad, pero eso lo que hizo fue alejarlos de Dios y no buscarlo a Él. Y esto era la multitud. Lo buscaban porque recibieron algo de Cristo. Hoy en día es muy triste ver cómo muchas de las peticiones de los que se dicen que buscan a Cristo son más órdenes de compra que realmente momentos con Dios a solas. Hoy en día estamos tan permeados por el materialismo que medimos nuestras bendiciones en si tenemos un carro último modelo, en si tenemos una casa extremadamente lujosa o si tenemos unas cuentas llenas de dinero. Muchas veces se miden las bendiciones por estos ítems, pero cuando realmente entendemos la palabra de Dios, entendemos que ser bendecidos implica estar cerca del Maestro, ser un discípulo. No es posible que un discípulo ame más la bendición que el dador de esa bendición. La multitud quiere el beneficio, la multitud quiere que le den las cosas, la multitud no se quiere esforzar, quiere que les lleven hasta allá, que les mastiquen incluso por ellos y ya, quedar saciados y esperar nuevamente la bendición de parte de Dios. Pero un discípulo es aquel que pasa por alto incluso su comodidad y se pone realmente en una actitud de servicio a Dios. ¿Esto los ofende? Tercero, la multitud levanta ídolos según sus caprichos, en cambio los discípulos establecen comunión con el Maestro. La multitud siempre va a caer en idolatría, porque la multitud se maravilla con las señales. La multitud ve algo novedoso y ahí está, hasta que sale algo más novedoso. Pero un discípulo es el que establece una comunión con el Maestro. Un discípulo se caracteriza porque no se deja deslumbrar por los milagros, las señales o las puestas en escena. Un discípulo verdadero pasa por alto eso y solamente tiene la mirada en su Maestro. La multitud tiene una mirada lineal a lo que está pasando aquí y ahora. El discípulo levanta su mirada de lo que está pasando aquí y ahora y se deleita completamente en el Maestro. Nunca más vuelve a bajar su mirada porque ya no le interesa lo que está pasando aquí. No es un desvinculado de la realidad, es una persona que es consciente del contexto en el que vive, pero confía en Dios, que su mirada espiritual siempre lo lleva a agradecer a Dios. Sea que pase algo bueno aquí o sea que pase algo malo, siempre tiene la mirada puesta en Dios. Juan, capítulo 6, versículo 15. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey, pero por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. ¿Qué pasó aquí? Después de ver la multiplicación de los panes y los peces, pues la gente dijo: tenemos que levantar un ídolo. Si bien el hecho de adorar a Cristo es correcto y es completamente válido, la motivación en el corazón de la multitud no era rendir adoración a Jesús, era hacer un ídolo de lo que Él había hecho, del milagro, no del dador del milagro. Pasa hoy en día, muchos reciben una respuesta de Dios y convierten esa respuesta en un ídolo. Entonces tenemos al Señor que le pidió un negocio a Jesús,
que pidió: Padre, yo quiero un negocio, yo quiero que tú abras las puertas del cielo, que me des abundancia, y listo, el Señor le dio ese negocio, pero ahora ese negocio se convierte en la piedra de tropiezo, que ya no volvió a la iglesia, ya no quiso estudiar un instituto, ya no quiso meterse a un discipulado, ya no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para nada, porque se centró en su negocio. Esa es la actitud de la multitud. Le interesa la bendición y puede llegar a ser un ídolo de esa bendición y omitir completamente al maestro. Pensamiento. La multitud se vende al mejor postor, no quiere establecer comunión, sino estar donde más beneficio pueda obtener. Eso es la multitud. Si no encontré respuesta aquí, entonces me voy para allá. No la encuentro aquí, sigo y sigo y sigo y sigo hasta que en algún momento me gane el chance o me gane la lotería. Eso hace la multitud, pero un discípulo no está por una respuesta, está por el maestro. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La multitud quiere las cosas del mundo porque su mirada está puesta en el mundo. El discípulo camina en este mundo con la mirada puesta en el cielo y anhela las cosas del cielo, porque ahí es donde se encuentra su tesoro. Ahí es donde está el maestro. ¿Esto nos ofende? Cuarto, la multitud busca el milagro por motivos egoístas. En cambio, los discípulos ven el poder de Dios producto de la comunión con Él. La multitud siempre quiere lo instantáneo, quiere, mejor dicho, comida microondas, pero un discípulo es el que luego de pasar tiempo con su maestro puede llegar a apreciar el poder y la gloria de Dios. Juan 6, 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esto pasa exactamente después de que se da la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro para la multitud. Pero después de eso, esa noche, los discípulos pudieron ver el poder de Dios y a Cristo entrar a su barca. Esto es grandioso porque a pesar de que ellos también presenciaron ese milagro, eso no los deslumbró, no se quedaron con la multitud, no se quedaron ahí. Fueron, tomaron la barca, estaban pasando el mar y ahí, en ese proceso de buscar al maestro, fue que vieron su poder y se les representó y se les presentó Jesús con su poderoso nombre: Yo soy, Yahvé. En ese momento los discípulos lo recibieron en su barca. ¿Y qué pasó? Llegaron seguros. Pasaron de tener miedo a estar confiados en la barca con el maestro, porque les importaba el maestro. No les importaba lo que acababa de pasar, multiplicar panes y peces. No les importó ni siquiera verlo caminar en el mar, a pesar de que era el poder de Dios actuando. Les importaba era que estuviera en la barca para que todo estuviese bien y estar confiados nuevamente. Ese es el corazón de un discípulo y no de la multitud. Pensamiento. Por más difícil que sea la tempestad y las olas, el discípulo entiende que si el maestro está en su barca, llegará a puerto seguro. El discípulo ve la tempestad, el discípulo ve las olas, ve la situación difícil, pero si el maestro realmente viene y forma parte de su vida, viene y entra en la barca con él y está completamente con él, el discípulo está confiado. Al discípulo no le interesa
que se estén levantando las olas, que vengan de aquí, que vengan de allá, que lo persigan. El discípulo se convence que si el maestro está en su barca, entonces no hay tempestad y no hay ola que pueda contra él. Por eso hay confianza. Porque mira lo que pasó al día siguiente, en Juan 6, 22 y 24. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se despertaron y dijeron, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Y el desayuno dónde está? No hay nadie. Entonces vamos en las barcas a buscar a Jesús. ¿Pero por qué? Porque tenían hambre nuevamente. La multitud está dispuesta a hacer esfuerzos, incluso a pagar por obtener beneficio o milagro, pero no por estar a solas con el maestro. Ellos tuvieron que hacer algo. Vieron barcas y dijeron, vámonos. Es decir, por decirlo así, se esforzaron por conseguir un medio de transporte por pasar el río, pero su corazón egoísta los llevó a hacer eso, no por pasar tiempo con el maestro, sino por seguir alimentándose. Ellos querían de esa comida mágica que se multiplicaba por sí sola. No les interesaba las manos que hicieron que se multiplicaran, sino la comida como tal. Hubo un hombre en Hechos que también pensó que podía hacer esto con el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Los apóstoles estaban desarrollando su ministerio en este momento, Pedro, y llegó un hombre llamado Simón que dijo, uy, estos apóstoles imponen manos y el Espíritu Santo viene sobre la gente, vamos a ver cuánto vale eso. Y les ofreció dinero. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tu dinero perezca contigo. ¿Cuál es la respuesta que hoy el Señor le da a aquellos que piensan que los milagros y el don de Dios se puede conseguir con dinero? Tu dinero perezca contigo. ¿Esto los ofende? Porque hoy en día pasa así. Hay hombres y hay personas y falsos creyentes que piensan que por pagar un milagro, que por dar un dinero, que por dar una semilla, entre comillas, que por hacer un pacto, Dios está en la obligación de bendecirlos y de darles y darles y darles y llenar sus egoístas corazones. Pero tu dinero perezca contigo, fue lo que dice la palabra de Dios y aplica hoy en día. No se puede comprar el don de Dios. No se puede comprar un ministerio, no se puede comprar ni torcer el brazo de Dios con dinero que perece aquí. Pero desafortunadamente hay muchos que enseñan hoy en día que si tú le das tanto dinero a Dios, Dios está en la capacidad y en la obligación de devolverte el doble y el triple del dinero, como si Dios fuera una pirámide. Hay muchos que dicen que si tú le das dinero a Dios, así no lo tengas, Dios está obligado a salvar a tu familiar, como si la salvación se pudiese comprar. Hubo uno que la compró y la pagó a precio de sangre y aplica para todos nosotros. Pero esto es una mentira que está hoy en día. Y así como se le dijo a Simón en esa época, tu dinero perezca contigo. ¿Esto los ofende? ¿Cuánto más ofende a Dios que se quiera jugar con la fe y se quiera monetizar lo que el Espíritu Santo le ha dado a muchos? Segundo punto en Números Romanos. Ofendidos o arrepentidos. Juan 6, 61 al 65. Pero Jesús le respondió, ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucederá si me vieran a mí, el Hijo del Hombre,
subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. ¿Esto los ofende? ¿Qué le ofendió a las personas? Versículos atrás se habla de Jesús como el pan de vida. Y la gente no entendía porque sencillamente tenía su mirada puesta en lo terrenal. ¿Cuál pan de vida? Yo quiero llenarme aquí y ahora. Primero, la multitud se ofende cuando no recibe lo que espera, pero un discípulo arrepentido aprende a esperar la voluntad de Dios. Un discípulo arrepentido, porque aún dentro del grupo de los discípulos había uno que era un demonio o que no estaba arrepentido. Juan 6, 25 al 27. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? Como si les interesara. Jesús respondió: Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Ellos habían visto los milagros. Ellos podían haber razonado y decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ¿qué hicieron? No nos interesa que sea el Hijo de Dios. Necesitamos alimento, necesitamos comida. ¿Esto los ofende? Segundo, la multitud se ofende cuando no ve una señal que los emocione, pero un discípulo arrepentido confía aún sin ver esa respuesta. Por supuesto que la multitud necesita algo despampanante, algo que los haga abrir sus ojos, algo que los haga quedarse emocionados por un tiempo, pero un discípulo verdadero permanece aun cuando no vea respuesta. Juan 6, 28 al 31. La gente le preguntó: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús les respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, mira aquí el descaro: ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba, como si no hubiesen comido al otro día y haber visto el poder de Dios. Versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Muéstranos que realmente eres el Hijo de Dios. Danos una prueba. Queremos emocionarnos para creer. Eso es el corazón de la multitud. Muchos hoy buscan lo novedoso y lo llamativo aún dentro de las iglesias. Y cuando no lo encuentran, simplemente se van a donde se acomoden a sus deseos. Hay iglesias que se acomodan a los deseos de los hombres y por eso son predicaciones al orden del consumidor. ¿Qué quieres que te hable? ¿Qué quieres que te emocione? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que vas a tener dinero? ¿Que vas a conseguir pareja? ¿Que vas a viajar? ¿Que vas a irte para tal lado? Listo, yo te predico de eso. Tu dinero perezca contigo, como hablábamos ahorita. Desafortunadamente, la multitud es hinchada por predicadores con corazón de multitud. Pero cuando llega un predicador como Jesús, que les dice que Él es el pan de vida y que lo que Dios quiere es que crean en Él, ahí sí dicen: muéstranos a ver qué puedes hacer. Incluso utilizan la religión. Nuestros padres comieron el maná. Nuestros padres en el desierto, ahí sí sabían historia, ahí sí sabían la religión, ahí sí eran judíos. Pero para pedir y pedir, desafortunadamente omitían que se estaba cumpliendo la mayor profecía de toda la historia, el Hijo de Dios encarnado frente a ellos. Pero ellos querían una señal, querían un milagro. Tercero, la multitud se ofende porque no entiende lo espiritual, sino solamente lo terrenal. Un discípulo arrepentido pone su mirada en lo celestial. Juan 6, 41-42. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo.
Decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? ¿Cómo es posible que que a pesar de que pueda multiplicar los panes y los peces, diga que proviene de Dios, si nosotros tenemos la religión verdadera, si nosotros somos los estudiosos de la ley? Eso los ofendió, porque un discípulo o una persona en la multitud se pega a la religión, se pega a las tradiciones y se ofende cuando se aborda su vida por medio de la palabra de Dios. Pero un discípulo arrepentido pone su mirada en lo celestial y cree verdaderamente en el verdadero Hijo de Dios. Colosenses 3:2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto es para los discípulos. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú puedes ver dones, milagros, prodigios, pero eso nunca puede desviar tu mirada de lo verdaderamente importante. Y terminamos con este tercer punto en Números Romanos: ¿permaneces o abandonas? Entonces ya tenemos cómo identificarnos si somos discípulos o multitud, si somos ofendidos o arrepentidos. Y ahora, para llegar a las palabras de vida eterna, vamos a analizar si permaneces o abandonas. Juan 6, 66 al 71. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo: a ustedes 12 yo los elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. La multitud abandona cuando no tiene resultados inmediatos, mientras que los discípulos entienden que solo en Jesús tienen vida eterna. La multitud está diseñada para abandonar. La multitud está diseñada para desistir. Pero un discípulo es formado por Dios para permanecer. ¿Cómo sabemos que tú eres discípulo? Porque permaneces y no abandonas. Porque a pesar de que le falles a Dios, buscas la manera de estar cerca de Él y no te deleitas en el pecado. Primero, ahora sí vamos a hablar de las palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna pueden llegar a ofender, pero llevan al discípulo a un arrepentimiento para permanecer en la verdad. Por supuesto que la palabra bien predicada en algún momento te puede llegar a ofender, porque somos pecadores y cometemos pecado. Pero si tú eres un discípulo, tú no te alejas, sino que buscas la manera de corregir tu vida con esa palabra predicada. Entiendes que el problema no está en la palabra que se predicó, sino en ti y en mí, que debemos cambiar nuestra conducta. Hechos 16, 30-34. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, aquí hablamos de un carcelero que pues estaba en la guardia de unos apóstoles, en este caso Pablo. Y pues hubo un terremoto y se iban a escapar, pero los discípulos no se escaparon, se quedaron en la cárcel porque esto significaría la muerte para el carcelero. ¿Y qué hizo el carcelero? Creyó y de inmediato sirvió. Creyó en el nombre de Cristo, les lavó las heridas y de inmediato se bautizó y formó parte de los discípulos, es decir, se convirtió en un creyente. Segundo, las palabras de vida eterna son indispensables para un discípulo mucho más que la comida terrenal. Las palabras de vida eterna. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tan importantes son para ti y para mí las palabras de vida?
¿Qué tan dispuestos estamos a invertir recursos, tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿O simplemente nos quedamos con lo que se nos predica los domingos y de vez en cuando nos conectamos los miércoles? Las palabras de vida eterna son indispensables y absolutamente necesarias para un verdadero discípulo. Tercero, las palabras de vida eterna son las que aumentan y alimentan la fe de un discípulo, no las señales y milagros. Lucas 16:31. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Es por la predicación del evangelio que realmente la gente puede llegar a salvación. Y cuando se predica efectivamente, cuando tú lo predicas efectivamente, no por los milagros, no por las sanidades, eso son bendiciones de Dios, pero no son o no están diseñadas para crear discípulos, sino están diseñadas para, en los peores de los casos, alimentar a la multitud. Cuarto, los verdaderos discípulos son los que predican las palabras de vida eterna y no se acomodan a lo que la multitud quiere oír. ¿Hay verdaderos discípulos allá en tu casa? Entonces son los que predican las palabras de vida eterna y no se acomodan a lo que la multitud quiere oír. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, discípulo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Las palabras de vida eterna son las que nos llevan a tener un ministerio eficaz, y esto sí que hace falta hoy en día. Hoy en día la multitud tiene comezón de oír. La multitud quiere que se les hable lo que quieren escuchar, no lo que realmente viene de Dios para ellos. Estamos en estos momentos terminando un año. ¿Y cuál es mi actitud y tu actitud frente a las palabras de vida? ¿Somos realmente discípulos o somos multitud? ¿Somos realmente los que están dispuestos a predicar la verdad y cumplir nuestros ministerios? ¿O somos los que se acomodan por no ofender? ¿Esto los ofende? Hoy en día la sociedad se ofende por todo. Hoy en día se ofenden porque nosotros con la palabra de Dios le decimos al homosexual que está en pecado y que si no se arrepiente se va a ir para el infierno. Esto ofende a la sociedad. Pero ¿se han preguntado qué es lo que ofende a Dios? Que se prostituya su palabra, que se tergiverse, que se malinterprete por hombres egoístas que la acomodan para sus vanos deseos. Esto ofende a Dios. Pero si nos ha ofendido esta palabra, o en cierta medida lo ha hecho, es un llamado para que pasemos de ser de la multitud a ser verdaderos discípulos. Y si tú te identificaste como un verdadero discípulo, te encarezco que prediques la palabra, las palabras de vida eterna. No te prediques a ti mismo, predica la palabra de Dios, porque es lo que más se necesita hoy en día en el mundo. Hoy hay multitud aún dentro de la misma iglesia, pero muy pocos están dispuestos a ser discípulos. Y si tú y yo no somos verdaderos discípulos, no importa los milagros, no importa las señales, no importa absolutamente nada. Si tú y yo no somos discípulos, simplemente no vamos a tener parte con el Maestro. La palabra te va a ofender muchas veces, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Te alejas porque te ofendió la palabra o realmente buscas la manera de alinear tu vida con la palabra de Dios? Inclina tu rostro y oremos. Padre Santo, amado Dios, gracias Señor te doy por esta palabra que tú nos has dado, por la oportunidad que nos das, Señor, de examinarnos a la luz de ella. Y hoy, Señor, delante de ti queremos pedirte perdón. Te pedimos perdón por las veces en las que tenemos un corazón egoísta y de multitud y omitimos el ser discípulos, Señor.
Hoy yo te pido, Señor, que por medio de esta palabra, en este fin de año, Señor, que se aproxima, nos permita ser verdaderos discípulos, Señor. Que si en algún momento llega la tentación de ser de multitud y deleitarnos en fiestas o en inmundicias paganas, que tú nos permitas, Señor, ser verdaderos discípulos y ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, porque por medio de la cercanía contigo, de esa cercanía con el Maestro, tú nos permites, Señor, mejorar nuestra vida con la palabra de Dios. Necesitamos, Señor, que esta palabra, que la verdadera palabra, que las palabras de vida eterna sean predicadas, Señor, sean expuestas cada vez más y más para que por tu gracia y misericordia podamos cambiar nuestra conducta. Hoy yo te pido, Señor, que siempre nos permitas en los momentos de crisis hacernos esta pregunta: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Te doy todo honor, toda gloria a ti. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos en sus hogares, bendigo sus vidas y que seas tú, Señor, ministrando en esta noche y en lo que queda de esta semana por medio de esta palabra hablada. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.